¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Gini y hoy les traigo uno de esos thrillers que anda dando vueltas por ahí para ver online o descargar en alguna de sus páginas confiables. Una película que es sencilla, que tiene una premisa y un conflicto súper simple, pero que es sumamente eficaz, en la que su protagonista realiza una de esas actuaciones que son muy buenas y que se destacan mucho por la realidad que le da a su interpretación. Así que no perdamos más tiempo y déjenme contarles de qué trata Emily the Criminal. Película estadounidense que es un thriller dramático escrito y dirigido por el cineasta John Peyton Ford, que con esta película independiente hace su debut. No es una película perfecta, pero sí es una gran carta de presentación que funciona extremadamente bien. Se estrenó el pasado 12 de agosto en los cines de Estados Unidos y todavía no se ha dicho nada si llegará a alguna plataforma de streaming, pero ya anda dando vueltas por el internet para verla online o descargarla. Ahogada en $70.000 de deuda estudiantil, tratando de sobrevivir en la vida, aspirando a conseguir algún trabajo decente que le permita salir de su actual situación económica, pero como tiene antecedentes criminales, se le hace muy difícil pasar las incómodas entrevistas de trabajo, lo que termina haciendo que trabaje para uno de estos lugares de entrega de comida que son muy mal pagos y explotan muchísimo a sus empleados, por lo que cuando a Emily se le presenta la oportunidad de obtener un ingreso extra de una forma aparentemente sencilla pero ilegal, decide aceptarlo. Podríamos decir que es algo fácil, le dan una tarjeta de crédito clonada y tiene que comprar un televisor, luego llevarlo hasta el estacionamiento donde la esperan sus nuevos jefes para llevárselo y le pagan $200. Al principio tiene cierto nerviosismo, pero se da cuenta que está todo perfectamente planeado y es más fácil de lo que ella esperaba y decide hacerlo con regularidad junto con otros trabajos un poco más complejos, pero que por hacerlos le pagan bastante más dinero. Es así como los espectadores nos vamos a preguntar hasta dónde está dispuesta a llegar nuestra protagonista. Podemos decir que tiene una estructura clásica, que es lineal, que no utiliza ningún recurso narrativo ni audiovisual más que lo que vemos por el lente de la cámara. Es un thriller dramático con un conflicto que es claro, que tiene un tono adulto y bastante crítico sobre la sociedad capitalista en la que vivimos, y en mi opinión el concepto de lo que el director busca mostrarnos es cómo una persona desciende al mundo criminal y las malas decisiones debido al peso social y económico con el que debe cargar. Obviamente la historia no busca decir que ante el descontento con la vida o la falta de oportunidades uno tiene que salir a robar, sino que el hecho de tener deudas, de que la plata no alcanza para nada, por más que trabajemos 12 horas, genera en uno una situación de estrés, preocupación y ansiedad constante que en nuestra protagonista, que tiene una personalidad particular, la lleva a ver esta situación como la única salida posible para lograr lo que ella quiere o aliviar un poco su carga. Lo que me gusta de la historia es que es intensa, que genera una inquietud constante a lo largo de toda la película, donde las cosas se intensifican rápidamente, pero el ritmo nunca se siente apresurado, excepto por un robo al final que no se siente tan intenso como las escenas anteriores. Nuestra protagonista está interpretada por Aubrey Plaza, quien se compromete muchísimo con su papel y ofrece una de esas actuaciones que son fascinantes porque realiza un personaje que es muy creíble, que se siente muy orgánico. Es de esas actuaciones en las que los rasgos de la actriz se pierden completamente en el personaje y los espectadores solo vamos a ver a Emily. Un claro ejemplo es la escena del robo del auto, donde su actuación es tan cautivadora que nos genera un nivel de ansiedad incómodamente alto y a la vez mucho suspenso de cómo va a terminar esa secuencia. Su personaje vemos que nunca termina de encajar del todo y vemos que se lo remarcan todo el tiempo con lo de su acento, que es de esos de Nueva Jersey, que tengo entendido que es un estado mal visto, prejuzgado, pero la verdad no tengo bien claro por qué. Lo que sí puedo decirles es que se nos presenta a Emily como una chica complicada, que es muy impulsiva, que nunca se disculpa y que en ciertos momentos puede ser bastante despiadada hasta el extremo, aunque cada decisión que toma pareciera estar justificada por sus emociones, y la actriz es tan buena en su papel que vemos ese torbellino de sentimientos que piensa transformado en ansiedad en su cara. Por ejemplo, en la escena que entran a robarle la plata y la amenazan con un cúter y uno siente completamente todo lo que pasa por la cabeza de ella. Después también hay que resaltar al actor Theo Rossi, que interpreta a Yusef, quien parece ser uno de esos ladrones de buen corazón que genera una gran química con nuestra protagonista, a la que continuamente pareciera buscar conquistar
y a la vez también lo hace con los espectadores, porque como que todo lo que hace como que genera ternura, aunque todo sea políticamente incorrecto, pero ese mismo carisma lleva a que el enredo romántico de Youssef se apodere completamente de su vida y eso lleva también a generar grandes problemas para todos. Para ser la ópera prima de este director, es una película que está muy bien realizada. En general, la apuesta es clásica, no hay una propuesta estética que predomine. Tal vez el mayor logro que hay que resaltar es que está muy bien articulada el montaje y que busca generar cierto realismo interesante. Que a pesar de tener mucha ayuda de tener una actriz como Aubrey Plaza que agrega mucho de su calidad interpretativa, hay que decir que la película podría tener otro director, pero no otra protagonista. Eso hay que dejarlo claro. Aún así, el director creo que logra mostrar ciertas cosas interesantes en su habilidad para contar una película, principalmente en la sucesión de las cosas y la progresión de la intensidad y la ansiedad que genera la trama en el espectador. Fíjense que en la primera escena hace una presentación del personaje, el contexto que vive, la protagonista, su necesidad de un trabajo, la incomodidad de estas entrevistas cuando salen a relucir su pasado y la personalidad de ella, que claramente tiene mecha corta y explota rápidamente. Todo esto el director lo hace con un simple primer plano en el que vemos cómo ella responde a las preguntas que le hace la entrevista. Luego tenemos algún plano detalle sobre las manos del entrevistador abriendo una carpeta donde parece tener toda la información de esta chica, es decir, todo se va a resumir a lo que dice ese papel sobre ella y ella lo sabe y empezamos a ver su incomodidad. Ahí es cuando el director nos pone un plano medio del entrevistador cuando hace una de esas preguntas engañosas y ahí comienza un plano contra plano en el que vemos el enojo de nuestra protagonista. Le explico todo esto porque en esa escena claramente el director demuestra que sabe cómo poner la cámara, cómo utilizar el tamaño y la duración de los planos para captar la atención del espectador y esto lo vamos a ver amplificado en las otras situaciones que nos presenta la trama. Pero sobre el final como que pierde un poco todo lo real que venía construyendo, haciendo que algunas situaciones del final sean inverosímiles o por lo menos poco creíbles, que si no fuera porque la actriz lo da todo en su interpretación, como que uno no terminaría de creer todo lo que está pasando, pero aún así a mí me pareció una gran película que en el final en sí me parece que termina buscando intentar ser algo cíclico por la situación con la que termina, que si la comparamos con cómo empieza, la situación es la misma pero a la vez no, debido a todo lo que atravesó la protagonista. Para mí, Emily the Criminal sobresale mucho en captar y mantener la atención del espectador, permitiéndoles empatizar con alguien que a primera instancia podría considerarse como un personaje poco identificable. Pero a medida que la trama avanza, entendemos mejor su contexto, porque seguramente a todos nos pasa lo mismo alguna vez, trabajar mucho para que nos paguen poco, sacrificarnos para ver cómo todo lo logrado es bastante efímero. Qué situación también más real aquella donde una persona te quiere contratar como pasante para no pagarte los primeros meses, y la incomodidad de no saber qué decir para no generar ningún malestar. Bueno, eso vemos que a nuestra protagonista no le pasa, no tiene ese problema, esa situación es más, es la que la termina llevando a tomar una decisión extrema y vemos cómo empieza a sentir cierto equilibrio de bienestar en ese extremo, pero como vimos en toda la película, no es un lugar en el que te podés encontrar cierta comodidad porque siempre hay gente peor que quiere sacarte lo que estás logrando, ya que en el mundo de las estafas y los robos no hay nadie que te defienda a menos que sea por amor, pero como sabemos eso nunca termina bien. Es simple, es entretenida y bastante eficaz, ideal para aquellos que les gustan los thrillers dramáticos y que sean bastante reales. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.